¿Qué tal, demonios? Hoy viajamos virtualmente al viejo continente, nos vamos a España y estamos con un viejo amigo, como siempre digo, de esto de recorrer las rutas del misterio. Uno se va encontrando con diferentes personas y gracias a internet con personas de muchas partes del mundo. Y quien están viendo es Miguel Ángel Pertierra, quien allá por el 2010 se puso en contacto conmigo por correo electrónico y a partir de ahí nació una amistad virtual, digamos, que ya lleva ya muchos años. Él es el director de un podcast muy importante que se llama La Rueda del Misterio. Y bueno, aparte es médico, bueno, ya nos va a hablar de muchas cosas. Y para mí es un gran honor tenerlo en Demonios en el canal. Así que Miguel Ángel, bienvenido al canal. Muchas gracias por tu tiempo, por tu muy buena predisposición. Y como siempre digo, para comenzar estas charlas, como disparador, la pregunta inicial es, ¿quién es Miguel Ángel Pertierra? Bueno, como tú bien dices, esa persona que estás viendo en la imagen no hay tampoco más. Es una persona curiosa, que le gusta todo aquello que se desconoce, le gusta la investigación, tanto en el mundo científico como en el mundo del misterio, y que siempre ese gusanillo de conocimiento, ese intentar aprender con H y sin H, lo digo muchas veces, es lo que a mí me mueve. Yo quiero darte las gracias, Carlos Alberto. Lo primero que quería hacer bueno, son muchos años de estar hablando, hubo un impasse de tiempo, bueno, temas personales míos de salud, principalmente, pues hemos estado desconectados y demás, pero ahora hemos retomado. Y bueno, como te digo, soy una persona con mucha curiosidad, con muchas ganas de estar, de conocer, de saber. Y bueno, intento por todos los medios posibles el poder conocer, saber y aprender, que a fin de cuentas es lo que creo que mueve este mundo donde vivimos. Si bien normalmente no hablamos de la faceta profesional de los invitados, porque generalmente nos dedicamos a hablar del tema de misterio y demás, en tu caso voy a hacer una pequeña excepción, eh, porque me interesa tu formación universitaria al respecto. Tú eres licenciado en medicina, también en cirugía, por lo que entiendo, y entre otras especialidades hay una que de alguna u otra forma se termina relacionando con el tema OVNI, que es la hipnosis clínica. Háblanos brevemente un poco de tu faceta profesional y de esta especialidad puntualmente. Pues sí, como tú bien has dicho, soy licenciado en medicina, doctor en medicina también, tengo especialidad, aquí se dice MIR, una especialidad hospitalaria de otorrinolaringología, neuropsicología, también promoción de la salud de la comunidad, también trastorno bipolar, y una de las que a mí más me gusta y me han aportado es la de hipnosis clínica. La hipnosis clínica no vino como en un principio para investigación. Y permíteme que explique un poco por qué un médico se mete a hacer hipnosis clínica. Sí que me ha servido posteriormente para investigar abducciones, investigar casos ovni, investigar pues también aquello que hay detrás de la mente, esos bloqueos que encuentra uno detrás de la mente. Pero realmente, como he dicho, en los temas de salud, sufrí un importante accidente en 2007, quizás por eso también creé la Rueda del Misterio, y uno de los elementos que me ha servido pues para mi tema personal, también para controlar ese enemigo que muchas veces aparece, que es el dolor, fue la hipnosis. Y me había dedicado a realizar esos estudios universitarios sobre hipnosis y posteriormente a la investigación. La verdad es que el mundo del cerebro, el mundo de aquello que hay más allá de la parte física, es totalmente apasionante. Realmente, Carlos Alberto, lo que te llama la atención es que
te das cuenta que hay muchos recuerdos, muchas cosas que tu mente anula y que no quiere avanzar. Hace poco hacía una hipnosis para un importante programa y la persona me lo indicaba. Decía que había bloqueado una serie de recuerdos y que gracias a la hipnosis se habían desbloqueado estos recuerdos. Recuerdos reales, no estamos hablando, que si quiere ya después lo hablamos, la posibilidad de fabular con la hipnosis, que también hay que tener mucho cuidado. Pero la hipnosis yo le veo un campo amplio, un margen importante para conocer a la persona en esta vida. Y bueno, hay otros autores que evidentemente hablan de vidas pasadas, que también he hecho mis pinitos ahí y bueno, con resultados diversos. Ya vamos a volver al respecto, pero ahora sí, volviendo al camino del misterio, otra pregunta que suelo hacer a mis amigos invitados es, ¿cuál fue aquel hecho que te abrió las puertas al misterio? ¿Por qué te involucraste con estos temas? Bueno, yo creo que nada ocurre por casualidad, todo ocurre por causalidad. Y fíjate que bueno, el televidente, el visionador del canal, pues podrá ver que los 15 años ya no lo voy a cumplir, ya lo cumplí hace muchos años. Pues a mis 10 años, yo tengo que decir, cayó en mis manos un libro de Juanjo Benítez, de Juan José Benítez, que se llamaba OVNI SOS Humanidad. Pertenecía a una colección llamada Otros Mundos, y con 10 añitos, pues yo me puse en un verano a leer ese libro, bueno, a ver si soy capaz, y me apasionó. A partir de ahí el misterio, te das cuenta que hay, como decía al inicio del libro, una frase de Paul Eluard: hay otros mundos, pero están en este. Y es lo que a mí me llamó la atención. A partir de ahí empecé a investigar desde mi faceta también científica, de cómo hay muchos elementos y muchas cosas que se pueden conocer, pero ya digo, desde esos 10 años que cayó en mis manos ese libro, fui leyendo, devorando literatura, las revistas que había en aquel momento, Mundo Insólito creo que se llamaba, y Karma 7, después salieron otras muchas revistas, y bueno, a partir de ahí, pues evidentemente cualquier cosa que tenía, realmente es lo que había. No había internet, no había otra forma, la biblioteca no tenía muchos libros, pero sí había muchas bibliografías que podía encontrar a unos precios asequibles para un estudiante, como era en mi caso, y poder conocer el mundo del misterio, y también hacer los pinitos poco a poco de lo típico que hace jóvenes, pues que hacen alpinismo, otros están con la bicicleta, otros hacen deporte. Pues en mi caso, pues me dedicaba a estudiar misterio, pues dentro de la juventud y dentro de la inexperiencia. ¿Y cuál fue, si es que la hubo, entiendo que sí, pero cuál fue la primera vez que te encontraste cara a cara con el misterio? Y cuando digo misterio, me refiero así en general, no hablo del tema ovni específico, de algún otro tema paranormal, sino el misterio en general. ¿Cuándo fue la primera vez que te chocaste, que te diste de narices contra esa otra realidad, por llamarla de alguna forma? Pues pueden ser varias, porque en cuestión tiempo, si te parece, te cuento dos experiencias que tuve. Una fue en una casa que vivíamos en la ciudad de Huelva. Huelva está al suroeste de la península ibérica, justo a 60 kilómetros de la frontera de Portugal, en el mar Atlántico, o en el océano Atlántico, mejor dicho. Pues allí vivíamos en una casa, y una noche pues ocurrieron una serie de circunstancias, cayeron cosas, yo dormía en una habitación con mi hermano, y empezaron a caer cosas en la habitación. Era como si algo atravesase la habitación, pero estábamos nada más mi hermano y yo, encendimos la luz y cada uno estaba en su cama. Eso a mí me impactó, porque no había elementos razonables, no teníamos perros, no había ningún animal que pudiera ser, y a mí me impactó. Pero también en esa misma ciudad de Huelva,
estoy hablando en plena pubertad, ya cada uno la explicación le puede dar la que quiera. En el Coto de Doñana, a unos 50, 60, 70 kilómetros al este de la provincia, o sea, de la ciudad de Huelva, pues no íbamos a hacer... En aquella época no teníamos coche y teníamos que ir con aquellas personas pues, que tenían algún coche, no es como ahora, pues que hay más posibilidades. Y no íbamos a hacer la llamada alerta OVNI, eso nos tirábamos en el verano toda la noche viendo las estrellas. Y una vez vi una luz que después de muchos años no reconozco ni que fuese un satélite, ni fuese una estrella fugaz, ni fuese un avión, ni fuese absolutamente nada. No sé lo que era una luz, emitió un destello como una especie de cola impresionante que bueno, como no sabíamos la altura, no te puedo decir la dimensión, pero aquello decía, hay algo más, algún elemento que pueda decir. A partir de ahí, evidentemente, uno ha tenido una serie de experiencias, algunas diré inexplicadas, porque pueden tener una explicación y bueno, realmente van entrando en el bagaje de cada uno y de ese baúl donde metemos esas cosas que no sabemos explicar, pero que puede que alguna vez la expliquemos, pero otras muchas veces no, y va aumentando el peso de ese baúl de cosas que no conocemos. Te estaba escuchando y a su vez estaba mirando la biblioteca que tienes detrás. No sé si es una biblioteca temática, no alcanzo a leer los libros que tienes. No sé si hay libros de misterio ahí atrás. Pero lo que te iba a pedir, se me ocurrió, mientras te escuchaba y miraba la biblioteca, voy a hacer algo que nunca hice en una tertulia. A ver si sale. Si yo te pido, acércate a tu biblioteca y agarrá un libro. ¿Cuál recomendarías de eso que tenés ahí dando vuelta? A ver si encuentro. Fíjate que me ponga yo las gafas de ver. Porque me gustaría encontrar Esto, reitero, nunca lo hice, se me ocurrió hacerlo ahora. Es porque. Mira, aquí hay uno muy bueno, La Ruta Prohibida de Javier Sierra. Es que estos libros. Podría decirte, y te digo, y no voy a hablar, es una biblioteca temática, este es el que estaba buscando. A mí, este libro, tanto el autor como el libro, Enrique de Vicente, gran... Edad oculta del símbolo perdido, del gran Enrique de Vicente. Enrique de Vicente es una persona pues que a mí me marca y me ha marcado. Es un erudito del misterio, un erudito de las investigaciones. Este libro me lo regaló él, la verdad es que genial. Javier Sierra también, tengo otro libro del gran Javier Sierra, La Ruta Prohibida y otro enigma de la historia, un libro fantástico también. Son libros que, sí, una pequeña biblioteca temática. Tengo que decir que no estoy en mi lugar habitual, bien lo sabe. He llegado hace muy poquita hora aquí, pero sí me gusta tener en esta habitación esos libros que voy hojeando. En otra habitación que tengo, una biblioteca un poquito más grande, pero no es mi biblioteca habitual. Muchas veces es difícil que traerse aquí que no traerse. Pero la verdad, estos libros de misterio, de conocimiento, hacen pensar de que hay una realidad muy distinta a esta que conocemos, Carlos Alberto. Te das cuenta que por mucho que estudie ciencia, tecnología, en mi caso medicina, te das cuenta que cada vez conoces menos cosas, que cada vez desconoces más cosas. Decía el gran Descartes, ese matemático francés, daría todo lo que sé por la mitad de lo que desconozco, ¿no? Yo diría todavía,
daría todo lo que sé por un 1% de los que desconozco. Yo creo que es tanto lo que desconocemos, y a la historia me remito a la historia del conocimiento de qué es lo que hay en un momento determinado en la ciencia, en el ser humano, como en un momento parece que se conoce todo y de pronto pega un salto evolutivo. Siempre hay un salto evolutivo. Aparecen diversas tecnologías, aparecen nuevas preguntas, desgraciadamente también aparecen nuevas enfermedades, pero te das cuenta de que vamos evolucionando. Si, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora mismo, y alguna vez lo he comentado, hace 100 años sería prácticamente imposible. Estaba empezando la radio y poco más. Hace 200 años, impensable. Y hace 500 años nos quemarían, a ti y a mí, por hacer absolutamente algo así. Estaríamos en la hoguera de la Inquisición, en 1500 y pico, 1600. Por eso digo que la biblioteca yo creo que dice mucho de la persona. Cada uno tiene sus preferencias. Aquí hay muchos libros de preferencia, libros que también me sirven para preparar programas. Los programas no vienen los conocimientos por imbibición. Hay que leer, hay que informarse. No todo está en Internet, no todo está en Google. Muchas veces estos libros entrañan y te encuentras mucho conocimiento que no está en ese Internet, porque desgraciadamente Internet, aunque es una gran herramienta, también entraña muchas mentiras, muchos bulos, muchas falsedades. No significa tener, porque desgraciadamente te lo encuentras y no es tu caso, pero te encuentras muchos canales que tienen muchísimo vidente o televidente, pero realmente te das cuenta que lo que están contando es lo que el televidente quiere escuchar, no la realidad. Y muchas veces dice que nunca es triste la verdad, ni nunca es dura la verdad, lo que no tiene remedio. Pues en esto es así, la verdad es la que es. Uno intenta buscarla. En el tema OVNI, como hemos hablado muchas veces, no sabemos lo que es. Podemos, en el último programa que hicimos, estaba Óscar Pérez, Juan Óscar Pérez me parece que se llama este hombre, y era una investigación tuya que está en tu canal Demonios, una fantástica investigación. Yo tengo que recomendar, me está haciendo a mí la entrevista, y tengo que recomendar tu canal, y así lo hago también en mi programa. Como digo, y cuando te acercas a esa persona y te está contando esa realidad, es su realidad, evidentemente. Desgraciadamente, no todo lo que encuentran en Internet es así. Hay muchas cosas preparadas, muchos fakes, muchas falsas noticias, vamos a engrosar algo que no es así. Y cuando te encuentra alguien como tú, pues que él busca la verdad, sea cual sea. La verdad uno no decide, como cuando uno hace una investigación en ciencia, en medicina, el resultado no es el que uno quiere, es el que tiene que ser. Si ya es uno el que quiere, está falseando el resultado. Por lo cual, uno tiene que buscar el resultado verdadero, sea compatible con lo que uno busca o no. Cuando uno está haciendo una tesis doctoral, propone un estudio y propone unos resultados. Pues el resultado puede ser ese, otro totalmente distinto. Pero al final la conclusión es la que es, y aún así la tesis sigue siendo válida. Estamos hablando de una tesis doctoral para una universidad, por lo cual cuanto menos hacerlo en investigaciones de cualquier tipo. Yo creo que la honradez y la honestidad tiene que seguir al ser humano, y que, bueno, como decía, que al final todo se sabe. Mostranos de nuevo la portada del libro de Enrique de Vicente, para que los... Muy bien. Enrique de Vicente, claves ocultas de El símbolo perdido. Un gran libro. Para que no sé si es catalogado, pero un libro fantástico. Para que los amigos de Demonios, si tienen la oportunidad de conseguirlo, que no duden en hacerlo, porque si tú lo recomiendas, y aparte de Enrique de Vicente es un grande, así que... No hay más muy bueno este libro. Creo que se han vendido algo así como... cerca de 100.000 copias, que no le estoy haciendo una porque necesite vender Enrique, ni mucho menos. Este libro se editó ya hace años,
Yo tuve el placer y el privilegio, en 2010 precisamente, tuve el placer y el privilegio de asistir a su presentación en Málaga, y la verdad que fue un momento fantástico porque el que le presentó el libro fue nada más y nada menos que Javier Sierra. Entonces, allí tuvimos la oportunidad de hacer una tertulia de esas que no se olvidan fácilmente. Sí, me imagino lo que habrá sido ese encuentro. Sí, sí. Le comento a los amigos de Demonio que estoy en contacto con el viejo amigo Enrique de Vicente, con el cual también tengo una amistad de hace varios años, y estamos ahí viendo, tratando que se desocupe 20 minutos de su agenda para poder hacer una tertulia con él. Ya en cualquier momento vamos a ver si lo tenemos en Demonios a Enrique, que va a ser todo un placer. Y hablando de libros, esta tertulia, aquellos que siguen mis tertulias, normalmente tienen un cierto hilo conductor, son más. La de hoy está saltando de un tema a otro. Es una tertulia muy así, muy extraña, digamos, ¿no? Porque vamos saltando de un tema a otro. Pero quiero hablar tantas cosas contigo y no me quiero olvidar de nada, entonces cuando me acuerdo de algo lo saco. Hablando de libros, vos publicaste por lo menos 2 libros, son los que yo tengo en cuenta, que son La Última Puerta, Experiencias cercanas a la muerte, y otro que se llama Milagros médicos. Experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué tema? Ese daría pie para horas y horas. Pero ¿qué me puedes decir de las SM o experiencias cercanas a la muerte? Bueno, yo creo que es una de mis grandes pasiones de investigación. Me ha ocupado y me sigue ocupando, no sé, yo no podría contabilizar las horas que he estado y que estoy investigando esa experiencia cercana a la muerte. Ese momento donde la persona deja ese cuerpo físico para ser otra cosa diferente. Todavía no se ha puesto el nombre que es lo que ocurre, pero lo que sí te das cuenta como cuando investigas que en cada momento somos alguien distinto. En el cuerpo físico estamos en nuestro yo personal, nuestro corporeidad, nos podemos tocar, nos podemos saber quiénes somos, pero cuando se separa el cuerpo de lo que sea, llámale alma, llámale energía, llámale lo que me da exactamente igual. Yo creo que en estas veces la palabra corrompe el concepto. Como te digo, Carlos Alberto, te das cuenta que hay algo muy distinto. Dicen que uno de los grandes descubrimientos del ser humano sería el saber o el conocer o tener la ciencia que hay vida extraterrestre. Pero yo propongo, y creo que los televidentes van a estar conmigo, en que uno de los grandes, y no voy a poner ni antes ni después, pero uno de los grandes eventos e hitos sería saber o tener la constatación de que hay vida después de esta vida. Lo único que tenemos garantizado cuando nacemos es que vamos a fallecer. Es absolutamente lo único que cualquier persona que nace tiene garantizado. Después su vida puede ser de una forma, puede ser de otra, puede andar de una forma, puede andar absolutamente de otra. Pero en esos momentos donde la vida, el límite de la vida con la muerte se difumina, ahí es donde podemos realizar las primeras investigaciones. Fíjate que hay, y ya aparte de la experiencia cercana a la muerte, hay fenómenos o elementos como el fenómeno de Lázaro, donde la persona puede estar minutos parado en parada cardíaca y espontáneamente activarse su corazón y seguir viviendo. O fenómenos como la hipotermia severa, que personas que han estado hasta 8 horas, hace muy poquito, aquí en España hubo un caso de una profesora británica que estuvo 6 horas en parada cardíaca bajo hipotermia y después ha tenido una recuperación. ¿Cuándo decimos que está muerta la persona? Porque teóricamente la definición de la Real Academia de la Lengua dice que la muerte es la parada cardiopulmonar. ¿Cuánto tiempo lo prolongamos? Esta persona ha estado 6 horas, pero hay casos en Polonia de 8 horas. Por lo cual,
¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde se va esa conciencia? ¿Dónde vuelve? Yo recuerdo el caso de Eber Alexander, que tuvo una encefalitis, una lesión por una infección en el cerebro, poco menos que el cerebro estaba prácticamente destruido, y tuvo una experiencia cercana a la muerte, donde lo que me llama la atención no es ver luces ni ver el túnel, que sí es muy interesante, que puede tener su explicación neurofisiológica, pero cuando te cuentan cosas que han ocurrido en el hospital, en mi caso, o en la experiencia cercana a la muerte, pero fuera del hospital, o en lugares lejanos, o ven sitios lejanos que jamás han visto, y no estamos hablando de esta época que, como digo, pulsa un clic y puede estar uno viendo las cámaras de la antípoda. Pues no estamos hablando sino épocas donde era prácticamente imposible, por no decir totalmente imposible, que eso ocurriese. Te das cuenta de que hay algo que tienes que conocer, que tienes que investigar, y a mí, como digo, desde los años 90 del siglo XX lo he estado realizando y sigo realizando esas investigaciones. Me imagino que digamos, por tu trabajo profesional como médico te has encontrado muchas veces con personas que han estado cercanas a la muerte, digamos, que han tenido ese tipo de experiencia. Habrá historias de todo tipo. Si yo te pido así rápidamente alguna en particular que te venga a la mente en este momento, ¿cuál me dirías? Hay muchas, yo siempre digo que hay muchas y variadas, desde experiencias que se repiten en ciudades distintas, de personas que no se conocen y prácticamente la misma experiencia, a casos que te cuentan o que ellos te explican lo que ha pasado en el quirófano. Bueno, te voy a contar una de la experiencia porque lleva a su vez 3 o 4 experiencias en sí. Fue una señora bueno, entró en parada cardíaca porque tenía un problema respiratorio, entraba en la urgencia del hospital. Yo ese día no estaba de urgencia, pero pasaba por la urgencia del hospital y me tuve que meter en quirófano, tal como iba con mi bata y directo a quirófano. El tema de la función respiratoria es que tú puedes estar 3, 4, 5 minutos sin respirar, pero esta persona ya entraba en parada cardiorrespiratoria. Los servicios de urgencia no podían intubarla, no podían meterle ese tubo endotraqueal que va desde la boca a la tráquea, y había que hacerle a nivel del cuello. Gracias a Dios tenemos aquí una cámara y podemos explicarlo. A este nivel del cuello pues se le hace un agujero para que respire. Eso hay que hacerlo en 10, 15, 20 segundos. Hay que preparar una mesa de quirófano en menos de un minuto, porque el tiempo es un contrarreloj que está jugando la vida o la muerte de la persona. Está todo, como digo yo muchas veces, como un baile sincronizado, donde todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en cada momento que tiene que hacer. Pues como digo, esta persona en parada cardiorrespiratoria, pues se le hizo la traqueotomía. Resulta que no respiraba bien, y es que tenía uno de los pulmones colapsado. El pulmón lo tenía completamente colapsado. Eso lo supimos después. Yo recuerdo quitarle el fonendoscopio a la anestesista, ocultarla, y bueno, pedir, cuando hay un neumotórax, que es lo que tenía esta señora, pedir unas agujas que son de unos colores especiales, depende del tamaño que sea, son de un color especial, en este caso colores naranja. Se le pincha en el costado y sale el aire a presión como en una olla express. La persona ya se despierta, le ponen un aparato que se llama Plurevac. Estoy intentando resumir muchísimo, me estaré dejando muchísimos detalles, que me perdonen los televidentes. Pues como digo, esta señora, cuando se despierta, y ocurrió en varias fases, pero voy a contar quizás lo más importante, nos dice que nos estábamos viendo desde atrás. Lo importante es que ella vio una pinza que utilicé y que estaba en una caja estéril, opaca, que solamente se saca en el momento de una cirugía de extrema urgencia, en un hospital como el que yo trabajaba, que puede tener unas 3.000 camas, por lo cual es un hospital muy grande. Se llama pinza de Baer, que es una pinza que abre así para que el cuello se abre y tú puedas introducir la cánula. La señora era obesa,
entonces la misma piel cierra, entonces se utiliza esa pinza para como se suele decir, mantener la vía respiratoria permeable, como decimos nosotros. Pues la señora te explica esa pinza, que ya no lo puedo ver en ningún momento, y no una pinza que incluso hay muchos médicos que ni la conocen. Una pinza muy específica de mi especialidad, otorrinolaringología en este caso. Aparte de eso, el pelo de la enfermera, que tenía un gorro, pero con unos flequillos, estamos hablando del principio del año 2000, tenía un color determinado y definió el color de la enfermera, pero otro de los elementos que definió, y a mí ya es cuando me dejó descuadrado, que decía que una de las cosas que más le habían molestado era la aguja en naranja que se le habían puesto en el costado. Esa aguja en naranja ya estaba en parada cardiorrespiratoria. Cuando ella se despertó estaba en la UCI 3 plantas más arriba y jamás pudo saber que se le habían introducido esta aguja para poder ventilar. Entonces se dan una serie de casos. Ya digo, podría contar mucho más. Muchas veces cuento este caso porque aún pasando muchísimos años, pasando 17, 18 años, no te puedo decir cuántos años han pasado de esto, sigo diciendo qué ocurrió en ese momento para que esta señora te explicaba, y ya digo, y he hecho un gran resumen, te explicaba hasta cómo estábamos dispuestos en el quirófano y cómo era la anestesista, y cómo era el otro anestesista, y cómo realmente imposible, porque ya digo, entró en la unidad de urgencia en parada cardiorrespiratoria y ya en quirófano seguía en parada cardiorrespiratoria. Ella no recobró la frecuencia cardíaca hasta posterior a la de la tracotomía y de hacerle esa punción del neumotórax. O sea que pudieron 4, 5, 6 minutos, 8 minutos, evidentemente no lo sé. Por suerte no tuvo ninguna lesión neurológica y se recuperó muy bien. Por lo cual pudo contarnos todas esas circunstancias. La neurofisiología, la medicina no lo puede explicar. Ahí nos quedamos en la duda. Esa señora, qué es lo que estaba viendo y cómo pudo saber todo eso que ocurrió. Tu otro libro, Milagros Médicos, me imagino que debe ser una compilación de milagros que, reitero, vos como médico te has encontrado en tu carrera. Resuminos brevemente de qué trata el libro y, como en el caso anterior, te pido algún ejemplo concreto, el primero que se te venga a la mente, de algún milagro, entre comillas, ocurrido en la medicina. Pues mira, el Milagros Médicos es una compilación, como tú dices, de curación inexplicada. No voy a decir nunca inexplicable porque si dentro de 1000 años encuentra la explicación ya no sería un milagro, sería una explicación de esa curación. Pero hoy por hoy son totalmente inexplicadas. Curaciones que hay veces que tienen que ver con la religión, pero otras muchas veces no, ¿eh? No entremos en la duda de que tienen que ser en lugares religiosos ni que tiene que ser con un paradigma religioso, porque milagros, las curaciones inexplicadas que he recogido, pues van desde la India, desde América, desde Europa, Asia, cualquier lugar del mundo se puede encontrar esos milagros o esas curaciones inexplicadas. Contarte uno a bote pronto se me viene, por ejemplo, porque hay un doble milagro también. Yo en estas cosas, el caso de Vittorio Michele, yo tuve la oportunidad de desplazarme, como he hecho a otros muchos sitios que pongo en el libro, ahí a Lourdes, pero no desde un punto de vista religioso. Yo iba, tengo que decirlo, muy, muy escéptico, muy crítico sobre lo que ocurría realmente allí. Y fui pedí cita para el Buró de Constataciones Médicas, el despacho de constataciones médicas que desde 1905 recoge los datos, y me cité con su director, el doctor De Francisci. Tuvimos una reunión privada de varias horas, creo que fueron 4 o 5 horas, donde yo le preguntaba, además, la primera pregunta que le dije: ¿hay alguna cortapisa, alguna pregunta que no pueda hacer? Ninguna. ¿Puedo grabar? Está todo grabado. Pues ya digo, el caso más impresionante, porque después me facilitó historiales médicos, copias de historiales médicos, y después lo he podido constatar que son, evidentemente, estas personas están ahí. El caso de Vittorio Michele,
un joven de 25 años que, bueno, haciendo el servicio militar en el norte de Italia, sufre un dolor en la cadera, piensa, pues bueno, que una mala postura, que o cualquier alteración, le hacen una radiografía, hay una lesión a nivel de la cadera izquierda, le hacen una biopsia y es un carcinoma, un osteosarcoma, un carcinoma maligno. Estamos hablando del año 1962. En aquella época era un tumor mortal de necesidad, era un tumor donde no había ninguna posibilidad, ni la radioterapia, no había posibilidades. La única posibilidad, si era el miembro inferior, es la amputación. Evidentemente, al estar en la cadera era imposible el poder limpiarlo, tenía metástasis abdominales, y él, pues no era religioso ni mucho menos, lo trasladan a Lourdes, va allí, vuelve. Bueno, cuando ya vuelve, ya digo que quiero ser sucinto para que dé tiempo a muchas cosas, este hombre empieza a notar mejoría, con la cosa que ocurre que a los pocos días le hacen una radiografía de control. El tumor había desaparecido, pero es que la cadera se había destruido, el fémur, la cabeza del fémur se había destruido, y la articulación de la cadera se había destruido por el tumor. El tumor lo que hace es destruir todo. Se había creado una nueva cadera, y este hombre, de hecho, la fotografía de control que se le hicieron fue agachándose, poniéndose sobre la pierna izquierda, poniéndose en cuclillas sobre ambas piernas, y se le hicieron evidentemente las biopsias. Las biopsias salieron negativas, el tumor había desaparecido. Hay distintos tipos de tumores que involucionan, pero el osteosarcoma no es uno de ellos. Hay incluso tumores malignos como el melanoma, algunos tipos de leucemia, el meningioma. Yo tengo pacientes operados de meningioma, porque hay algunos que involucionan, pero otros muchos no. En este caso, el osteosarcoma, no hay ningún caso conocido de que involucione, por lo cual es una explicación. No la tenemos. Esta persona se ha curado del osteosarcoma, ese tumor maligno, de esas metástasis desaparecieron, no realizó ningún tratamiento especial. Estuvo en los baños que hay en Lourdes, en las piscinas, que es un agua que se ha analizado y completamente normal, y que el segundo milagro es que esa cadera se recompuso. Recomponer un organismo humano, ni con las prótesis más modernas obtenemos la misma funcionalidad que la articulación humana, pero en este caso se recompuso completamente. Como eso, muchísimos casos que he podido recoger, algunos evidentemente de primerísima mano, y que bueno, te das cuenta que hay muchas cosas en las medicinas que desconoces. Ambos libros, La última puerta, experiencias cercanas a la muerte y milagros médicos, ¿están disponibles en internet por si alguien los quiere comprar? Que yo sepa, sí. Que yo sepa, está en Amazon, en distribución en Amazon. Creo que en papel solamente para España, pero creo que en formato de libro electrónico sí está, y se pueden conseguir. Hace poco tuve el honor de participar en la Rueda del Misterio. Como bien decías, estuvimos hablando del caso de Juan Oscar Pérez. Y en esa tertulia vos me comentaste de un caso español, que inclusive después vos le hiciste una regresión al testigo y demás. Como el caso de Juan Oscar Pérez, son casos que se necesitan horas para desarrollarlos. Pero contanos brevemente de ese caso, qué fue lo que pasó, y cuál fue tu intervención con respecto al testigo y la regresión. Me interesa también esa parte, digamos, que nos cuentes. Pues te cuento un poco sucintamente también el caso, porque es muy amplio. Me llama Pablo Villarrubia, que tenían un caso en Tui. Tui está el noroeste de España, en Galicia, junto a la frontera de Portugal. El programa era para hacer una investigación para Cuarto Milenio, que si podía desplazarme, porque tenía un caso de un chico, pues que tenía un problema de agorafobia. Agorafobia es un miedo a salir al exterior. En su caso era una agorafobia extrema, no podía salir de más de 50 metros del sitio donde habitaba. Imaginaros, llevaba muchísimos años, 7 años en ese perímetro,
Yo quiero que los televidentes piensen, donde ellos viven, a 50 metros pueden vivir, pero no pueden traspasar. Es como una cúpula que en el momento que lo traspasaba, pues había acabado en urgencia, con cuadros de ansiedades, muy mal. De hecho, incluso los médicos y los especialistas tenían que ir a visitarlo a su domicilio. De hecho, nos desplazamos y el lugar de investigación fue una casa particular que nos la dejaron para poder realizar la investigación. El hotel, que estaba a 300 metros, era inviable. Pues este chico lo que recordaba conscientemente es que había visto con un familiar, fueron un día a lavar el coche por la montaña de Tuy, a 12 kilómetros, un paraje que tuvimos ocasión de visitar. Pues como digo, estuvieron allí, habían limpiado el coche y a la vuelta una luz cenital ilumina el coche, ellos se bajan y eso es lo último que recuerdan de eso. Solamente pasan 4 o 5 horas, estamos hablando en verano, pasan 4 o 5 horas de lo que están y llegan a su domicilio, a 12 kilómetros. Para ellos habían pasado muy pocos minutos, era como el tiempo en transcurrir, esos 10, 12, 15, 20 minutos de trasladarse. Le había llamado la atención de que era de día cuando lo había pasado, estaba atardeciendo y de pronto llegan de noche cerrada, claro. Sus familiares, pues, muy preocupados, qué es lo que había ocurrido, de noche cerrada, habían llegado al borde de la medianoche o pasada la medianoche, y ahí es donde acababa la historia. Este muchacho, pues, ya digo, sufría esa agorafobia, ese miedo, y no sabía qué es lo que había ocurrido. Pues en mi caso, yo propuse de realizarle una regresión hipnótica pura, dirigida, con las características y con la reticencia que puede haber. Siempre hay que tener cuidado con las fabulaciones, con esa posibilidad de que la persona, pues, su mente pueda crear o rellenar esos huecos. Lo que nos cuenta este muchacho ya adulto es que cuando esa luz aparece, le succiona hacia un objeto y de pronto ve varios seres, unos seres pequeños, que le están haciendo una serie de investigaciones, le introducen una serie de aparataje por el ombligo, incluso él refiere alguna vez que le hacía daño, y un ser alto. Él decía que estaba en una especie de camilla, pero no veía los bordes de la camilla, simplemente estaba en posición de cúbito supino, tumbado, y notaba que esos seres pequeñitos lo hacían, pero cuando pasaba ese ser alto, realmente ese ser le daba tranquilidad. Así, después se levantó, pasó a otra sala, le dieron una serie de mensajes y de pronto vuelve otra vez al objeto. El tío que iba con él, que era su tío carnal, pues no pudimos hablar con él porque aún ahora sigue impactado con lo que ocurrió. Ese missing time, ese tiempo perdido, esas 4 o 5 horas, imposible de saber lo que había ocurrido. Lo que sí llama la atención es que después de hacerle, porque este hombre, claro, me dijo que si le podía echar una mano, y eso sí es constatable, es que se le dio una serie de órdenes hipnóticas para que cuando se despertase de esa hipnosis o volviese de esa hipnosis, porque realmente uno no se duerme en la hipnosis, sino que entra en un estado de relajación muy profundo, pero sin perder nunca el control. Como digo, esas órdenes que di fue que esa agorafobia iba a desaparecer. La agorafobia era el miedo, pues, que esos seres pequeños volviesen a aparecer. Ese era el terrible miedo que tenía este muchacho. Pues como digo, ese mismo día pudimos desplazarnos 1 kilómetro a un restaurante y tomar allí tranquilamente. Él estaba que no se lo creía. Y le propusimos al día siguiente de ir al lugar de avistamiento, al lugar donde él refería haber visto esa luz, porque él no vio conscientemente el objeto, pero tenía su reticencia. Una pequeña relajación, decide que sí,
con el compromiso que si se encontraba mal volviésemos enseguida. Llegamos hasta el sitio y aún estamos hablando del año 2016, 2017, que se realizó esta investigación. Pues en ese tiempo esa zona es totalmente aislada. Quizá uno tenga el pensamiento que Europa, la península ibérica, poco menos que está totalmente poblada y que no hay campo entre un lugar y otro. Pues esta zona podían dar esos, de los 12 kilómetros, yo diría que 10, no se nos cruzaba un coche, estamos hablando que había pasado muchos años anteriores, no se nos cruza un coche, no había una casa, no había absolutamente nada. De hecho, se nos hizo noche cerrada y era un cielo sin contaminación lumínica. Eso dice mucho de dónde se encontraba. Por eso te llama la atención que lo que ocurre. Y lo que ya digo, más me llamó la atención, esa mejoría absoluta que no se había podido lograr con ninguna otra terapia, ni con medicación, ni absolutamente nada. En cambio, esa sesión, él me lo decía y me lo ha dicho muchas veces, ha sido un antes y un después. Esa es una de las características que puede tener esa hipnosis clínica, el desbloqueo de esos elementos que en este caso le estaba haciendo daño. Y aparte, el conocimiento de esa historia que él cuenta, que puede ser verdad o no, pero para él es su verdad. Ahí yo evidentemente no puedo decir si realmente estaba fabulando o decía verdad absoluta, pero evidentemente el conocimiento está ahí. La monitorización que se le hizo, él se alteraba mucho cuando veía estos seres o decía ver estos seres diminutos. En cambio, se relajaba muchísimo cuando veía este ser grande. Evidentemente, que cada televidente piense lo que quiera, pero ahí está esa realidad. Una consulta técnica. También, reitero, todos estos son temas que dan para hablar horas y horas. ¿Cuál es la diferencia, si es que la hay, entre la técnica de hipnosis que vos aplicaste con este testigo con la técnica de hipnosis que aplicaron, por ejemplo, con el famoso caso del matrimonio Barney y Betty Hill en Estados Unidos, o algunos otros casos famosos de hipnosis regresiva? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Porque, digamos, hay iba a decir un mito, pero no es un mito. Hay una cuestión de que muchos están en contra de la hipnosis para este tipo de casos, porque uno le puede implantar recuerdos falsos al testigo, digamos, ¿no? Y el testigo creer que vivió algo que realmente no vivió. Entonces, no sé si nos puedes aclarar un poco todo ese tema. Claro. La técnica de la hipnosis clínica, y repito muchas veces la hipnosis clínica que no tiene que ver con otro tipo de hipnosis, la hipnosis espectáculo que muchas veces pues podemos ver en la televisión. La hipnosis clínica es una técnica que incluso Sigmund Freud lo utilizaba, incluso Carl Gustav Jung, y bueno, se utilizó desde el siglo XIX. Realmente lo que sí hay que hacer en la persona, y quizá lo más importante, no inducir a la persona a crear. El hipnólogo lo que tiene que ser un acompañante, no tiene que dirigir esa hipnosis. La persona hipnotizada es la que debe hacerlo. La diferencia, como puede ocurrir en otros casos, es que el hipnólogo tome la batuta. Al tomar la batuta, porque las técnicas son muy variadas, uno le puede gustar inducir con sonidos binaurales, otro le puede gustar con música clásica de Bach, por ejemplo, o música de relajación o sonido de algún tipo, o solamente con la voz. Hay quien utiliza el tan traído y llevado reloj visual para realizar, que realmente se basa en la técnica, no es que el reloj tenga un poder especial, sino que al mirar hacia arriba produce un agotamiento de la musculatura ocular y cierra los ojos por agotamiento, y a partir de ahí, al fin de cuentas, lo que uno intenta es entrar en onda alfa. Normalmente las ondas que tenemos ahora mismo tú y yo son ondas beta. Espero que nuestros televidentes estén en ondas beta, que nos estén escuchando,
y las ondas alfa son las ondas de relajación. Y después están las ondas zeta, que es donde interesa entrar muchas veces, que son las ondas donde puedes estar ya dormido o no, pero esa onda donde tu cerebro se quitan esas cortapisas mentales, que quizá ese en el caso de Betty Barney Hill, por lo menos lo que ha trascendido es que el hipnólogo iba introduciendo los datos. Entre el matrimonio y ellos iban hablando entre sí, iban diciendo yo he visto esto, entonces ya iban sugestionados, porque una cosa que puede hacer el hipnólogo o cualquier otra persona es sugestionar al hipnotizado, a la persona hipnotizada. Y hay una película de Amenábar muy buena, que creo que se llama Hipnosis o algo, o Regresión, perdón, se llama Regresión, donde un caso de una chica que le hacen una hipnosis y se ve pues como el hipnólogo, a mí me gusta esa película porque se ve como el hipnólogo va sugestionando a la chica, porque el policía le va presionando de que tiene que haber un delito sexual en este caso. Y entonces llega un momento que al final ocurre que la chica refiere un delito sexual totalmente fabulado. Por eso en un tribunal nunca se va a aceptar la hipnosis clínica y me parece correcto. La hipnosis yo creo clínica se debe utilizar como terapia, evidentemente, como investigación. Evidentemente no es un acta notarial, pero tampoco hay que desdeñar los casos, Carlos Alberto. Evidentemente en los casos, hay muchos casos de la literatura donde te das cuenta que se puede haber inducido a falsos recuerdos. Y si tú le dices a alguien, yo simplemente un pequeño juego que si te parece hacemos, si yo te digo que no pienso un elefante, que te prohíbo que piense un elefante, que nunca pienso un elefante y jamás pienso un elefante, es que están pensando en un elefante. Claro. Entonces es una manipulación mental que puede realizar consciente o inconscientemente el hipnoterapeuta. Entonces hay que aislarse de eso. Hay que ser totalmente aséptico. Incluso, aunque es importante, la entrevista previa que haces con el paciente. En el caso de este chico de TUI, la entrevista previa donde él te cuenta las cosas. Tú las escuchas, pero tú no das tu opinión. No eres nadie para dar tu opinión. Tú simplemente escuchas hasta dónde llega su consciente. Y a partir de ahí tú empiezas a seguir y que simplemente que mire a su alrededor, que mire qué es lo que hay, que mire cómo va haciendo las cosas, pero nunca le dice, ¿ves una nave espacial? Porque eso sería inducir a una persona. ¿Ves seres extraterrestres? Porque sería inducir a una persona. ¿Ve, no sé, un coche verde? Porque sería inducir a una persona. Eso nunca. Eso, evidentemente, sería totalmente contraindicado. Desgraciadamente, es posible que se haga. Entonces hay que tener en cuenta que esas cosas que no se deben hacer, se hacen. Y bueno, muchas veces salta a la palestra o pueden tener mucha fama estos casos, porque los casos floridos evidentemente interesan más que a lo mejor casos menos floridos, pero que te llevan más a la reflexión de que lo que pudo ocurrir sea verdad, porque muchas veces, como ocurre en la experiencia cercana a la muerte, cuando una persona, por ejemplo, de Málaga y otra de Barcelona, sin conocerse, te cuenta la misma experiencia, tú dices, ¿cómo es posible que dos personas a 1.100 kilómetros te cuenten la misma experiencia? Pues en los casos de abducciones o los casos de investigación de hipnosis clínica, cuando dos personas te cuentan la misma experiencia, que no es la típica experiencia yo soy Napoleón, yo soy Cleopatra, que sabes que hay muchas personas pues que tienen ese ánimo de ser alguien en el pasado y que te piden, que yo nunca la realizo, pero te piden esa hipnosis para ver si era Julio César, ¿no? Pues evidentemente pues no es lo ideal. Pero cuando una persona te cuenta una historia en esas regresiones, como bien te decía, te dice que alguien pues, que ha vivido la Segunda Guerra Mundial, que es un caso además real, te dice el nombre de esa persona, te dice la calle donde ha vivido, resulta que esa persona, el nombre existe y existe tal como es, y no una persona pública, como si dijesen Pepito Pérez con un nombre
menos común, pero el que vive en una ciudad que a 4 o 5 mil kilómetros en otro país y hace 50 años. Es prácticamente imposible saber que ha vivido en esa ciudad y en esa calle. Y encuentra el mapa de los años 40, donde esa calle existía y que hoy no existe, que es totalmente contrario, que unas lagunas se han desecado, que él cuenta unas lagunas que existían, pues te hacen pensar de que hay una realidad que puede estar ahí y que tenemos que investigar. Yo creo que tenemos la obligación de investigar, pero investigar, vuelvo a decir, no significa una hipótesis, no una tesis, una teoría, no una tesis. Esos son elementos de investigación, propuestas de investigación. La tesis cuando ya llega a la conclusión, y desgraciadamente hay muchas tesis que son hipótesis o teorías, o ni siquiera eso. Ya para ir finalizando de a poco esta tertulia, me quedan muchos temas, pero bueno, no me quiero extender demasiado. Para terminar, quiero hablar de La Rueda del Misterio, el importantísimo podcast que obviamente lo recomiendo altamente. ¿Cuándo nace La Rueda del Misterio? ¿Dónde pueden escucharlo? ¿Qué temas tratan? Bueno, La Rueda del Misterio nace, pues te voy a decir, un accidente de tráfico, como he dicho anteriormente, hace que me tire muchísimo tiempo sin poder salir de mi domicilio. Algo así como 9 meses, y invito a los oyentes o a los televidentes a que se tiren una semana sin poder salir de su casa. Pues 9 meses sin poder salir de tu casa. Entonces llega un momento que me recomienda pues que tengo que hacer algo. Yo tenía una consulta privada y uno de los ordenadores lo traigo, me consiguen una mesa mezcladora, un par de micrófonos, y así como empezó en el garaje, como digo yo muchas veces jocosamente, como en Microsoft empezó, no tiene evidentemente, ni tampoco tengo ánimo de que sea así, empezó como una forma de conocer y divulgar, de poder contactar con el exterior. A partir de ahí, pues ya van 1100 y pico programas, creo que son 1153, 1154. Tú has sido y eres gran parte importante del programa. Ahí hablamos del tema OVNI, a historia, a Casa Encantada, a ciencia, tecnología. No dejamos, yo creo que el misterio, y alguna vez me lo han preguntado, el misterio principal es la vida misma, Carlos Alberto. Entonces, cualquier cosa que vivamos en esta vida, sea un avistamiento ovni, una casa encantada, un barranquismo, o una historia de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o de la Grecia antigua, o Egipto, que es un tema que a mí me apasiona también, todo eso tiene cabida en un programa de misterio. Misterio es como decir vivir. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos conciencia de que estamos nosotros aquí? ¿Cuándo tomamos conciencia? El misterio que realmente yo diría es siempre, y siempre lo digo, el misterio con letras mayúsculas. Se puede escuchar en cualquier, mete en internet, en cualquier buscador, La Rueda del Misterio, la plataforma iVoox, iTunes, Spotify, no sé, cualquier sitio, ya digo yo, aquel que lo quiera escuchar, también muchas emisoras repartidas por todo el mundo, Radio DNES, TDL, también radio, muchísimos radios por internet, radios también por radiofrecuencia, por FM. Simplemente, aquel que tenga interés, pues lo teclea y encuentra seguro ese programa que le interesa. ¿Hay alguna página en Facebook, por ejemplo, de la Rueda del Misterio? Sí, su nombre homónimo, La Rueda del Misterio. Por eso digo La Rueda del Misterio. Facebook es la única red social que intento llevar, porque durante un tiempo, y de hecho está La Rueda del Misterio en Twitter. Lo que pasa es imposible. Mi día, si el de Enrique de Vicente tuviera que durar 47 horas, el mío por lo menos 35 36 horas. No da uno abasto para poder hacer lo que uno quiere. Te decía que hace una hora llegaba a Madrid, mañana grabamos en televisión, después vuelvo otra vez para Málaga, vuelvo a grabar cuando llegue allí también 2 programas. Es imposible, es imposible. Entre medio va uno escribiendo también
ya te lo comenté, misiones también que quiero realizar también en YouTube y otras plataformas. Imposible que dé tiempo a todo y realmente por eso el tema de que la Rueda del Misterio esté exclusivamente en Facebook. Miguel, muchísimas, pero muchísimas gracias por tu tiempo, por tu muy buena predisposición. Fue realmente un placer escucharte. Como siempre quedan muchos temas para hablar y algunos que hemos tocado acá así muy por arriba para seguramente te voy a molestar más adelante para desarrollarlo más en extenso. Miguel, gracias por todo. Te mando un fuerte abrazo desde Argentina. Pues la verdad es que un fuerte abrazo, Carlos Alberto. Para mí es un placer, nunca una molestia el estar contigo, compartir contigo, como tú bien dices muchas veces, como estar en una mesa camilla y tomando un café que esperemos que no tarde mucho para poderlo hacerlo, no virtualmente, sino en persona. Yo tengo el placer y el gusto de conocer la República Argentina, un país que me encantó, de verdad. Tiene una serie de características maravillosas y de verdad que con muchas ganas de volver y conocer, o si también venir al viejo continente, nunca está tampoco de más, Carlos Alberto. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.